escucha. Nos encontró haciendo un paseo por el dial. Bueno, estamos con Rebelde, esto es Haciendo Radio. La semana anterior, a esta misma hora, conversaba con el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, a propósito de esta sección que inauguramos y que durante varias semanas, varios meses, será propicia para ahondar, detallar, debatir, romper falsedades que alguna gente propaga en la calle, algunas veces por desconocimiento, otras por mala intención, en relación con el Código de las Familias, inclusivo, amplio, tiene muchos más apelativos, pero los domina seguramente con mayor fuerza. Mi segunda invitada a esta sección, me da muchísimo gusto tenerla sentada al lado, a Yamila González Ferrer, la vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación y estar aquí con ustedes y poder aportar a que los radioyentes puedan tener un conocimiento mayor del proyecto de Código de la Familia. Muchas felicidades, porque todos los días son días de la mujer y aunque estamos ya pasados de fecha, repito, todos los días son buenos para felicitarlas por la obra. Muchas gracias. Y escuchábamos el reporte de Haroldo García exaltando la obra de una mujer, la única que en Cuba se dedica a práctico de puerto, una tarea asociada fundamentalmente a la presencia masculina. Sin embargo, ella, con una feminidad especialísima, con una ternura tremenda, nos contaba su historia de vida. Y yo le quiero preguntar justamente eso, ¿a qué se debe que en Cuba, en un país donde la mujer está emancipada, empoderada, con total capacidad para hacer, mandar, dirigir, para hacerlo todo en cualquier esfera de la vida, por qué es necesario incluirla en el Código de las Familias, actualizar el tema vinculado con la mujer? Bueno, mira, el asunto es que por más que por supuesto la revolución, el proyecto social cubano ha aportado a la igualdad de derechos, por más trabajo que se haya realizado, hay que reconocer, por ejemplo, el papel de la Federación de Mujeres Cubanas como la organización que aglutina a todas las mujeres en su diversidad y que, como bien lo reconocía el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing y lo sigue reconociendo el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, es el mecanismo nacional para el adelanto. Pero no cabe duda que todos estos procesos a nivel de la subjetividad, de la incorporación de nuevos conceptos, son más lentos. Influye obviamente la voluntad política, el cambio normativo, las políticas sociales, pero todavía nuestra sociedad es patriarcal, todavía hay muchos estereotipos vinculados al ser hombre y al ser mujer, y eso genera prejuicios, eso genera expresiones de discriminación. Y es precisamente en el ámbito familiar donde esas expresiones de discriminación todavía están más asentadas en nuestra subjetividad. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser permanente en función de la igualdad, de crear alternativas, de crear oportunidades. Y en el ámbito familiar, aún y cuando, como te decía, las mujeres estamos socialmente muy integradas, pero en el ámbito familiar todavía tenemos la doble jornada, porque se aprecia, y ese es uno de los estereotipos, que las mujeres son las responsables de la vida en el hogar, del cuidado, del trabajo doméstico. Ya por supuesto hay muchísimos más hombres que participan, hay familias que tienen relaciones mucho más democráticas, de mayor corresponsabilidad, pero todavía hay esa mirada de que son las mujeres las principales responsables. Por lo tanto, el proyecto de Código de la Familia, déjame decirte que en su momento el Código de Familia, en 1975, el vigente, tuvo un papel fundamental. De hecho, uno de los hitos fundamentales de ese código fue ubicar la igualdad de derechos de mujeres y hombres en el ámbito familiar como algo principal. Claro. Pero este proyecto de código eleva todavía más esos paradigmas de igualdad y no discriminación. Por eso desde el propio artículo 4 del proyecto se enfoca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y se expresan dos cuestiones fundamentales. Una, la de la necesidad de los equilibrios en la distribución del trabajo doméstico y de cuidado. Es decir, hay un deber de cuidado que es un deber familiar y que eso no puede conllevar a sobrecargas a algunos de sus miembros. Y esto, te repito, es muy importante porque son las principales. El cuidado en Cuba tiene rostro de mujer, principalmente. ¿Cómo podría llevarse a la práctica? Una vez vamos a suponer que ya lo debatimos, lo sometimos a consulta popular, aprobamos el Código de las Familias, lo actualizamos. Después en la práctica,
que se cumpla eso, porque las personas seguro tienden a decir, es mi familia, no se meta. Aunque esté en la ley, aunque esté en el código aprobado y acuñado y dicho que ese es el patrón a seguir, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Mira, vamos a darle como una doble mirada. La primera es el carácter educativo y pedagógico que tiene el código. Es decir, porque al proyectarnos estos principios de solidaridad, corresponsabilidad, bueno, pues nos está dando unas pautas. Siempre decimos, el proyecto de Código de la Familia refleja la realidad familiar cubana, pero también nos da pautas de esa organización de las relaciones familiares en armonía, en corresponsabilidad, en solidaridad, en igualdad y sin discriminación. Ahora, una pregunta interesante, ¿cómo hacer cumplirlo? Bueno, porque este proyecto de Código de las Familias no solo se queda, vamos a decir, en esos principios éticos o en esa labor educativa desde su proyección, desde su contenido, sino que en este caso nos está dando efectos y consecuencias jurídicas ante determinadas situaciones. Por ejemplo, en materia de valor económico, del trabajo doméstico y de cuidado, no se queda en un pronunciamiento, sino nos está expresando, artículo 212 del proyecto, que estos desequilibrios que pueden existir por roles tradicionales no pueden generar desigualdades, no pueden generar asimetrías. ¿Y cómo lo puede garantizar? Bueno, pues ante determinados conflictos que se susciten en la vida familiar, se dan posibilidades alternativas para actuar. Por ejemplo, ante divorcios, separaciones, hay figuras, como por ejemplo la de la pensión al excónyuge vulnerable. Esta es una figura que existe hoy en el Código de la Familia de manera muy elemental. Esta figura en el proyecto se perfecciona, se amplía, se reivindica de una manera diferente. Hay otra figura, la de la compensación económica. Bueno, también para esas personas que perdieron oportunidades en la vida, porque no cabe duda de que el trabajo doméstico y de cuidado genera es decir, te hace perder oportunidades porque dejas de vincularte socialmente al trabajo, al trabajo estatal o no estatal, porque trabajando estás muchísimo. Sí, sí. Eso de pensar que una persona, ama de casa, o también pueden ser hombres que se dedican a la vida en el hogar, no hacen nada, están esperando a que el que trabaja, entre comillas, sea el que traiga las cosas, no. Es decir, el que hace la labor de trabajo doméstico y de cuidado se pasa todo el tiempo trabajando incansablemente. Por lo tanto, bueno, todas estas figuras vienen a dar alternativas ante separaciones, divorcios, determinadas situaciones se pueda actuar y tenga efectos y haya una protección efectiva ante situaciones como Hay que dominarlo, hay que estudiarlo, hay que profundizar. ¿Cuántos artículos tiene? Porque veo que domina de memoria totalmente el proyecto, Yamila. ¿Cuántos hacen referencia a este tema de la mujer dentro de todo el proyecto? No, mira, son varios, porque realmente ahora estamos hablando precisamente de los derechos de las mujeres, pero este es un proyecto que, es decir, va en función de todas las personas, claro, va en función de todas las personas y en cada una de las instituciones. Yo no te podría decir, hay 3 artículos, claro. Incluso, por ejemplo... Algunos donde no se menciona la mujer tienen que ver con la mujer. Claro, es que eso es una protección a todos los miembros de la familia. Exacto. Incluso te voy a decir, hay un título importantísimo, el título 2 del proyecto, que es sobre la prevención, la atención a todas las situaciones de discriminación y violencia en el ámbito familiar. Qué bien, quería hablar de ese tema, sobre todo por el asunto que usted mencionaba vinculado con el trabajo. Hay varias aristas en las que se evidencia aún el tema de la discriminación, porque están todavía aquellos hombres que dicen, no, si yo te mantengo, tú no tienes que ir a la calle a trabajar. ¿Cómo se defiende el derecho de la mujer en este sentido? Y la otra está vinculada con los que la contratan. Hay muchas personas que dicen, ya en el sector no estatal se está evidenciando, yo en mi negocio no quiero mujeres porque después que vengas probablemente salgas embarazada, tengas muchos problemas, tengas que quedarte en casa, me afecta mi rendimiento en el business, en el negocio, en mi trabajo por cuenta propia. ¿Cómo se defienden estas dos aristas para la mujer? A ver, mira, estamos hablando de cuestiones que no solo tienen que ver con el ámbito familiar. Claro. Porque el Código de la Familia se refiere propiamente a lo que ocurre en las relaciones jurídico-familiares. Pero obviamente hay muchas situaciones que influyen en la vida familiar. Por eso en materia laboral, por ejemplo, hay protecciones especiales, no solo para las mujeres que trabajan en el ámbito estatal, sino también para las que trabajan en el ámbito no estatal. Pero de todas maneras,
tenemos un reto muy importante en materia de sensibilización y capacitación. Porque nosotros tenemos legislaciones muy inclusivas, legislaciones que no discriminan, sin embargo en la práctica se discriminan. ¿Por qué? Porque son los estereotipos que tienen las personas en su cabeza y que funcionan así desde la subjetividad y hacen que a la hora de una toma de decisiones, bueno, pues sencillamente se esté teniendo actitudes discriminatorias. Por eso lo importante es sensibilizar, es capacitar a nuestros profesionales, a nuestros funcionarios, a quienes prestan servicio, pero también es muy importante la cultura jurídica de la población y en particular de las mujeres, para que puedan percibir cuando están frente a un acto discriminatorio y poder denunciarlo, actuar en función de eso. Es decir, que tiene que haber una correlación, una articulación entre lo que dictan nuestras normas jurídicas y toda la capacitación, la cultura jurídica que tenemos que trabajar para que estas normas se puedan hacer efectivas y las personas puedan exigir sus derechos y, bueno, ante vulnerabilidad, actuar frente a ellos. Hace varios años este programa presenta un segmento que se llama Cosas de la Vida, lo presentamos los martes y los sábados y que tiene mucho que ver con los derechos de la mujer, con la defensa, con su cuidado, con la posibilidad y la necesidad de evitar los actos discriminatorios y buscar la reivindicación del sexo femenino. Vamos a escuchar un trabajo de la periodista Isel Quintana Freire en la que asegura que el Código de las Familias es una conquista de la mujer cubana. Y regresamos al segundo momento de diálogo con la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Yamila González Ferrer. Isel, bueno.